Polar Comunicaciones. Estamos en todas partes. Hola, soy Juan Bautista Cárdenas. Los espero el día 31 de diciembre para esperar el año nuevo 2025 en vivo y en directo en Polar Comunicaciones. Hasta las 3 de la mañana, la mejor música, las mejores cumbias rancheras, los mejores videos musicales. Va a estar aquí en Polar con Juan Bautista Cárdenas hasta las 3 de la mañana. No lo olvide, los espero. Poco movimiento. Son las 11 de la mañana con 39 minutos en vivo e indirecto. Usted sabe, la magia de la televisión y la radio es así. Y me pillaron conversando junto con nuestro siguiente invitado. Vamos a cerrar el matinal. Vamos a cerrar el año 2024 y la temporada del Buenos Días Región, acá en Polar Comunicaciones, en vivo y en directo con nuestras diversas plataformas televisivas, radiales, en Facebook, en YouTube, en Internet, junto con el Premio por la Paz 2024. Vamos a conversar con don Patricio Riquelme Valdés, quien nos vino acá a visitar al Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Espero poder desarrollar una conversación bastante interesante desde el Premio por la Paz y todo lo que involucró también el poder llegar a aquello, esto que entrega la diócesis de Punta Arenas año tras año, también finalizando ahí el año calendario. Este año aquel premio, aquella designación cayó en don Patricio Riquelme Valdés, que nos visita aquí en el matinal y está disfrutando ahí de un rico calentito Patagonia Blend. Don Patricio, buenos días, gracias por venir al matinal en este último día del 2024. Me decía antes de entrar al aire que hace mucho tiempo que no estaba acá en la radio. Sí, muchísimo. En primer lugar, muy buenos días, y antes que se me olvide, feliz año nuevo. Puede pasar cualquier cosa y a lo mejor no alcanzo a decirlo. Sí, estaba recordando, no sé cuántos años atrás, pero estaba don Carlos Bianchi. En su rol de comunicador. Claro, y me hizo una entrevista, ya ni me acuerdo de qué. Yo fui mucho tiempo funcionario del Ministerio de las Públicas y en la Dirección de Aeropuertos. Entonces, en alguna de esas salió algunas entrevistas, pero no, me acordaba así de la escala, y yo ahora me tuve que venir a pie de mi casa porque las micros estaban llenas. Entonces me costó más subir la escala. Ya los años también. Muy agradecido por esta invitación y estoy a su disposición. ¿Qué le parece, aparte de esta experiencia del recordar la conversación que tuvo en aquella oportunidad con Carlos Bianchi en su rol de comunicador en aquel entonces, el volver a subir acá la escalera de Polar Comunicaciones, el ver, por ejemplo, la infraestructura, cómo está ahora distribuida de otra forma, la ubicación de los estudios, de las oficinas, y al tiro lo vinculo con este tema de los nuevos tiempos? ¿Qué sensación tiene de venir nuevamente a Polar, recordando la visita de atrás, antiguamente junto con Carlos Bianchi, en los tiempos actuales, en la forma en la que se hace comunicaciones y también visto con el desarrollo de Punta Arenas, de Magallanes? ¿Qué opinión tiene sobre eso? La gran diferencia es que en ese tiempo era solamente de radio, no había televisión. Claro, solo audio nomás. Claro, solo audio. Entonces, mire, él me atendió muy bien, muy cortés como siempre. Entonces para mí fue un agrado estar ahí. Reitero, no me acuerdo, han pasado, yo diría, no sé, pues 30 años por decir algo, quizás más. No recuerdo cuál fue el tema, pero de que me retiré muy agradecido, eso sí que me acuerdo. ¿Qué recuerdo tiene como este tema de la radio, junto con la sociedad puntarenense, las organizaciones sociales, el tema cultural, las entrevistas, por ejemplo, a las seremías, la relación de la radio con el Magallanes? Bueno, la radio, sobre todo antiguamente, estoy diciendo antiguamente, hartos años atrás, por supuesto que la radio era lo más importante. Después, bueno, llegó la televisión y la televisión come de todo. Pero de todas maneras, me encanta que, por lo menos acá en Punta Arenas, existan varias radio televisiones. Y uno se siente
muy cómodo al ver de vez en cuando todos estos programas, porque de una u otra manera reflejan el quehacer diario. Ahora, yo estoy jubilado hace 16 años, entonces, entre comillas, tengo más tiempo para ver la tele y cosas por el estilo, así que es parte de mi entretención. Son las 11 de la mañana con 43 minutos. Estamos conversando con el Premio por la Paz 2024 con don Patricio Riquelme Valdés. Esto lo publicábamos nosotros en nuestro sitio web porque, claro, como bien dice don Patricio, antes era solamente audio, el tema de la radio. Hoy en día, por ejemplo, tenemos radio, tele, internet, redes Facebook, YouTube y nuestro diario electrónico donde publicamos esto. El día 17 de diciembre nosotros publicábamos que don Patricio Riquelme Valdés recibió el Premio por la Paz 2024. ¿Qué nos podría comentar usted respecto a la llegada de la noticia, de la información, de que usted iba a tener este reconocimiento y junto con eso el balance hacia atrás en los años, en la vida social, en su función ahí en los años que estuvo trabajando, el poder ver el desarrollo de la comuna y de la región de Magallanes? ¿Cómo es para usted esa experiencia? Recibir la noticia y a la vez hacer una mirada de los años hacia atrás. Mire, en realidad fue una sorpresa. Es fácil decir así, no tenía idea. Pero no tenía ni una sospecha de que podía pasar esto. Cuando me llamó el padre obispo, y ya ahí cuando fui entrando al, ¿cómo se llama?, al obispado, ahí como que sentí un aromita así a algo parecido. Algo me van a avisar. Claro, exactamente no sabía, pero entonces sí, pues fue muy grato. Y me pasaron una hojita en que aparecían un montón de cosas mías. No sé quién fue el que se dedicó a hacer ese resumen, que bastante completo y prácticamente 100% verídico. Mire, yo llegué acá hace más de 60 años. No existía la dirección de aeropuertos y a mí me tocó crearla. Era el 21 funcionario de la dirección de aeropuertos yo. No existía oficina, no existía nada en ese momento. Existía el Ceremi y nadie más. Entonces había que inspeccionar una obra muy sencilla en el aeropuerto, pero sencillísima. Entonces tenía mucho tiempo para empezar a adecuarme a Punta Arenas. Yo no había estado nunca en Punta Arenas, pero no tenía ningún prejuicio contra ella. Y me fui acomodando y después ya se fundó la Dirección Regional de Aeropuertos y como consecuencia me nombraron director. Entonces yo soy un bichito raro porque yo siempre fui jefe. El único acá, el jefe que era el Ceremi, pero tenía muy buenas relaciones siempre con ellos y me acostumbré a ese ritmo. Entonces, desde crear la oficina, buscar los funcionarios diversos, las conexiones y además empezar a estudiar cómo era la geografía de Magallanes para empezar a adecuarme cuáles eran las potenciales necesidades. Bueno, tenía por supuesto el apoyo de la Dirección de Aeronáutica, que sí estaba acá, y afortunadamente tuve muy buenas relaciones con la jefatura de la Dirección de Aeronáutica, de manera que me fue muy fácil todo. Yo no puedo carrillarme y decirme, uy, que trabajé. Mire, trabajé como siempre, pero todo se me dio muy amigablemente. En alguna, considerando este 2024 o los últimos años, considerando que se está hablando, por ejemplo, de el tema de la doble vía al aeropuerto, la iluminación al aeropuerto, la infraestructura del aeropuerto, de los aeródromos en la región de Magallanes, lo conversé en su momento con el delegado presidencial hoy día y con el general de Carabineros, el tema de las posadas que hay en interprovinciales. En definitiva, ¿pensó usted en algún momento que se iban a estar conversando, desarrollando todas estas cosas hoy en día en
Punta Arenas, lo que se está viendo hoy en día, ¿lo pensó en algún momento cuando estaba trabajando en la dirección de aeropuertos? Sí, en cierta medida, pero resulta que el desarrollo aeroportuario, siempre se dice que los aeropuertos no se terminan nunca, porque está la necesidad, se hacen los estudios correspondientes. Después, si los fondos están, se llama a propuesta. Y bueno, se hace la obra, pero ligerito, estos avances tecnológicos de la aeronáutica van de una u otra manera dando cada vez más seguridad, pero también necesitan mejores infraestructuras. Entonces se dice que los aeropuertos no se terminan nunca. Y eso es entretenido. Y es bueno para los funcionarios de la dirección de aeropuertos. Sabe que van a tener por un buen rato. En constante actualización el tema aeroportuario, entonces. En constante actualización todo el tema aeroportuario. Sí, sí. Entonces, y empezaron empecé a integrarme a la región y aparecieron cosas muy interesantes como las ampliaciones del terminal. Me acuerdo que, voy a contar una anécdota, una vez que estaba en el tiempo de don Mateo Martonich como intendente, y llegó el ministro del Interior, que en este momento se me fue el nombre. Y cuando bajó en el aeropuerto, había un montón de gente ahí, y lo tiraban para allá y para acá, y qué sé yo, y salió colorado porque estaba muy tenso. Entonces ahí don Mateo Martín aprovechó de decirle: mire, ministro, yo creo que se necesita una ampliación acá. Por supuesto que... Y ahí partió la primera ampliación del aeropuerto, que ya alivió mucho, y fuimos los primeros, después de Santiago, de tener una correa transportadora. Y lo segundo en tener ¿cómo se llama? Las salidas así, las puertas de salida automática, todo. Entonces, con fondos que después llegaron de estos fondos regionales, nosotros tuvimos la oportunidad de tener muchos ingresos o entradas por ese lado superiores a la que en general la dirección de aeropuertos a través de todo Chile tenía. Entonces eso nos impulsó. Después empezamos a pavimentar ya que Natales, que Porvenir, que Puerto Williams. Y después uno de los desarrollos más interesantes fue en la Antártica. Tener que ir a la Antártica con nuestro colega y en conexión con la dirección de aeronáutica, que allá tenía ya un grupo de personas, empezar a ver dónde se podía hacer una pista. Las pistas siempre se hacen los aviones siempre tienen que aterrizar en contra de los vientos reinantes. Entonces, el estudio anemológico de toda esa zona es muy importante para saber para dónde el porcentaje de viento hacia allá o hacia acá. Y eso nos permite diseñar las pistas. Afortunadamente, había mucha información en la oficina de la Antártica, así que con esa información empezamos a trabajar, y ahí se determinó la dirección más importante. Cada pista es muy cara, entonces había que elegirla con lupa. Y salió donde está actualmente, y para nosotros fue un trabajo muy bonito, muy intenso, porque nunca se había hecho una obra así, nada menos que en la Antártica.
Son las 11 de la mañana con 52 minutos. Estamos conversando con Patricio Riquelme Valdés, Premio por la Paz 2024. Y don Patricio, también quiero consultarle, aparte de su experiencia en el Ministerio de Obras Públicas, con todo este tema, por ejemplo, de la Dirección Regional de Aeropuertos, quiero también preguntarle sobre, como por así decirlo, el aspecto más social suyo, fuera del Ministerio de Obras Públicas, el tema de los aeropuertos, el tema que lo vincula también con este aspecto capaz más social, más llegada a la gente, también vinculado con el tema de la religión para usted. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto de esa otra, como ese otro lado también de don Patricio Riquelme Valdés? Bueno, desde que llegué, nosotros llegamos con mi señora a Fitzroy y 20 metros más allá había una capillita. Bueno, y alguien nos invitó, empezamos a ir y ese fue el punto de partida para yo conectarme con la iglesia. Y tuve la suerte de encontrar sacerdotes y algunas monjitas extraordinarias para mi gusto, que me fue haciendo más agradable el acercamiento a la iglesia. Entonces, no voy a nombrar nombres porque son muchos, pero tuve la suerte de tener muy buenos amigos, sacerdotes y monjas, sobre todo de María Auxiliadora, Sor Mari Carmen Nuín, una monjita española, era de este porte, chiquitita. Y voy a decir una cosa curiosa, era preciosa. Me acuerdo que una vez, en una cosa que se hizo en María Auxiliadora, yo estaba con una señora amiga y le dije, mira, ¿a quién crees tú que se parece? Y yo le di el nombre de una artista muy famosa. Y me dijo, tienes toda razón. Porque resulta que sin maquillaje, sin nada, además que era muy agradable, Sor Mari Carmen, entonces todo el mundo se rió, pero me encontraba la razón. Entonces, bueno, fui teniendo después el padre Goix y así. Y últimamente he tenido más contacto con el padre Marco Mújica, que somos muy amiguitos, porque tenemos gustos comunes, que le gusta la música clásica, etcétera, etcétera. Hasta es hincha de la Católica, igual que yo. ¿Ha cruzado usted, hincha cruzado? Sí. Entonces, así me fui desarrollando en estas actividades de iglesia y me entusiasmé. Y fueron muchos años. Y resulta que todas esas actividades se desarrollaban en horarios que no me alteraban ni me complicaban mis labores propias como director regional. Entonces me sirvió mucho para conocer personas muy inteligentes, muy cultas, y una de mis relaciones que me recuerdo con más cariño fue el padre obispo Tomás González, que cuando ya me sienten cerca de ellos, se acaba el patricio y aparece el pato. Entonces, pato Riquelme para arriba y el pato Riquelme para abajo. Y entonces me hacía sentir muy cómodo. Hasta que, de tantas cosas que pasaron, vino el asunto de la visita del Papa. Y la visita del Papa me marcó absolutamente y tuve la suerte que en todas partes cuando vino el Papa habían, como quien dice, encargados de esto, una parte que representaba a la Iglesia y otro a la intendencia correspondiente.
Bueno, como yo era funcionario público, y además era jefe regional, me nombró el obispado y me nombró la intendencia. Entonces yo choteaba con los dos pies por el mismo lado. Y eso me facilitó mucho. Entonces fue una experiencia increíblemente generosa conmigo, porque nunca había estado en actividades, yo siempre lo pongo como ejemplo, con carabineros, con investigaciones, etcétera, etcétera. Y en las reuniones que me pidieran permiso, por ejemplo, un oficial me pedía permiso para rezar en algunas, ¿cómo se llama?, reuniones respecto al asunto del Papa. Eso era para mí impensado, pero me hacía sentir como que no estaba preparado para eso. Entonces, todo eso se fue acumulando para llegar a la conclusión que una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida, salvo de tener una muy buena familia, es la traída del Papa. Darle la mano al Papa, y yo pensaba decirle un par de palabras, pero cuando el padre obispo Tomás me presenta, le dice: Su Santidad le presenta a don Patricio Riquelme, que le preparó todo esto. Y nunca pensé que el Papa me iba a tomar las dos manos y me iba a decir muchas gracias. Y con eso me embarró, porque se me olvidó todo lo que quería decir. Solamente le dije: bienvenido, Su Santidad. Punto. Ese fue todo mi discurso. Entonces, todo eso fueron muchos meses de preparación y tener que meterme en muchas áreas que para mí eran absolutamente ignoradas. Pero siempre me sentí muy cálido, y por primera vez yo sentí la sensación que me respetaban por un cargo que yo tenía en esta organización. Así que es inolvidable la visita del Papa para mí. Fueron hartos meses, conocí gente maravillosa, pero además fui tratado, voy a recordar que era un tiempo de la dictadura, entonces la cosa era en algunos aspectos muy delicada, pero yo nunca tuve ningún problema de ningún tipo. Así que después yo fui a la beatificación del Padre Hurtado en Roma, y ahí pude ver al Papa de cerca, pero sin la tensión ni el nerviosismo que tuve cuando estaba acá con él. Entonces, nunca me voy a olvidar cuando el Papa saludaba a alguien, la cara de felicidad de la gente, cómo se sentía al darle la mano. Y eso es imborrable. Mujeres, mamás, niños, todo, la cara que ponían cuando el Papa los saludaba, porque él era muy cálido, entonces llegaba mucho. Y eso es realmente inolvidable. Son las 12 en punto, nos pidió justo el tiempo en radio y en televisión, pero don Patricio, antes de finalizar esta conversación, me gustaría preguntarle y dejarle las pantallas y los micrófonos por las comunicaciones, ¿qué mensaje usted le enviaría a los jóvenes, a las siguientes generaciones, en pos de la región, de Punta Arenas, de este aspecto social, de este aspecto comunitario? ¿Qué le diría a las nuevas generaciones de magallánicos? En general, yo he tenido en forma indirecta contacto con la juventud. Tengo 2 hijos que ya no son tan jóvenes. Tengo 3 nietos que ya, esos sí que son jóvenes. Y lo que yo más le pediría es que se traten de integrar
y que puedan conversar con la gente más adulta, que no los vean como unos viejitos nomás por ahí, medio chochos, porque las personas adultas pueden tener muchas riquezas, pero tiene que ellos sentirse cálidos con a quien le pueden compartir esas cosas. Y lo importante es que conozcan bien Magallanes, su historia, que traten de conocer su superficie, sus fiordos, tantas cosas maravillosas que tiene. Pero lo principal que les pido es que sean afines a la sociedad. Creo que eso nos hace felices a todos. Son las 12:02 y conversamos en el último bloque del Buenos Días Región, el último matinal de este 2024, con el Premio por la Paz de 2024 con don Patricio Riquelme Valdés. Muchas gracias, don Patricio, por haber venido al matinal para hablar respecto a esta información, conocer respecto a también su vida profesional, su vida vinculada al mundo de la religión, de la iglesia, y sobre todo este último punto, que el mensaje para las próximas generaciones, a quienes tenemos que de cierta forma entregar, desarrollar los aportes para Punta Arenas, para Magallanes, para este tema comunitario. Así que muchas gracias por haber venido al matinal a esta conversación. Desearle que pase unas bonitas fiestas de fin de año. Un abrazo inmenso a toda su familia y agradecerle que haya venido a volar acá al matinal. Muy amable, pues muy agradecidos por esta invitación. Me he sentido muy cómodo. Así que quiero mandar un saludo a todos nuestros oyentes y televidentes. De un feliz próximo año y que todos luchemos por un Magallanes cada vez mejor, más próspero y más amigable. Que tengan todos un feliz año nuevo 1920. Adiós. Muchas gracias por venir al matinal. 12:03, finalizamos el Buenos Días Región. Muchas gracias por habernos acompañado otra jornada y sobre todo por habernos acompañado en esta temporada 2024. Con el equipo acá le agradecemos estos 6 meses que hemos llevado con ustedes la mañana, las entrevistas, la selección musical, el tema de la web y las redes sociales. Agradecemos la posibilidad de que nos permitan ser el equipo ahí que los acompañe en la mañana. Pasen unas bonitas fiestas de fin de año, cuídense mucho, por favor. Esperamos estar al regreso acompañándonos en la mañana ahí con el tema de la música, las entrevistas, las redes sociales, todo eso y mucho más. Y nos despedimos con una información de vital importancia que nos envía ahí la Municipalidad de Punta Arenas. Con esto cerramos el matinal. Cementerio Municipal, horario el día de hoy especial, 23:30 horas hasta la medianoche con 30 minutos. 23:30 horas hasta las 0:30 minutos. Información ahí que nos envía también la Municipalidad. Nos despedimos. Víctor Navarro en la sala de control, Nicolás Vivar también en los controles, en producción de Luis Barría, equipo completo en Polar Comunicaciones. Feliz año 2025, un abrazo inmenso, nos vemos al regreso. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales.